obviamente, y acá también llamo la atención, que esa información interoceptiva también puede ser de dolor. Y claro, ustedes van a ver que los huesos cuando se quiebran duelen, las articulaciones y los ligamentos cuando se rompen duelen, cuando los músculos esqueléticos se rompen duelen. Por lo tanto, todas las estructuras internas también tienen terminales de dolor que nos informan sobre cómo están cada una de esas estructuras. ¿Qué más quiero que observen? Que también aparece información externa y claro, una de las principales informaciones externas es tacto. Pero llamo la atención de lo que se denomina tacto discriminativo. Porque claro, si yo les tapo los ojos y les empiezo a colocar objetos enfrente, pues ustedes no van a tomar sus piernas ni van a tocar su tórax, sino van a coger sus manos. Y de hecho van a tomar estos dos dedos principalmente como puntos de reconocimiento de los objetos. Y a eso se le llama tacto discriminativo. Y claro, si yo le amputo a ustedes los tres de estos dedos, pues se quedan sin discriminación. Y van a ver por qué se quedan sin discriminación. Y llamo la atención entonces la importancia que tenemos nosotros del pulgar como primer dedo, del segundo y del tercero para la posibilidad de discriminación. Pero además de discriminar, nosotros también sentimos en todas las partes del cuerpo, así no podamos hacer discriminación. Y por eso en parte también este sentido es bastante fundamental para sentir. Ahora, ¿qué más veo? Fíjense que aparte de tacto aparece presión, vibración, dolor y temperatura. Y como les decía, esto es muy variable en todas las informaciones somáticas que tenemos. ¿Qué es el detalle? Pues esto había que organizarlo por las vías. Y de hecho esto se organiza por las vías que llevan información. Entonces, un punto importante que debe quedar hoy claro es que las informaciones de tacto y propiocepción viajan diferente a las de temperatura y dolor. Y por eso, entre comillas, pues nosotros tenemos que hacer discrepancias de las vías, porque cada una de estas vías lleva información diferente y tienen rumbos diferentes, llegadas diferentes y funciones diferentes. ¿Qué es importante? Voy a empezar entonces con la parte superior y aparece lo que es la vía de las columnas posteriores del menisco medial. Y llamo la atención, pues ustedes ya conocen en parte todo lo que es neuroanatomía. Hoy les voy a mostrar un repaso de estas estructuras, pero fíjense que la función de estas vías que están en las columnas posteriores de médula espinal y que se decusan en el menisco medial, pues su función es llevar todo lo que es tacto, propiocepción y vibración. ¿Qué es importante? Y de hecho por eso lo ponen en esta tabla, el sitio en el cual se decusa la información. Y fíjense que este se decusa en el bulbo raquídeo, principalmente en el menisco medial. Ahora, voy entonces a tomar esta vía y la voy a analizar desde la neurona de primer orden, la neurona de segundo orden, hasta la neurona de tercer orden. Pero tengan nuevamente en consideración que estoy hablando de propiocepción y tacto y vibración. Entonces, como voy a empezar a hablar de propiocepción, pues aparece un sistema que ustedes vieron bastante en esta primera etapa de su segundo semestre, que es sistema locomotor. Y claro, el sistema locomotor ustedes revisaron todas las estructuras musculares y obviamente, entre comillas, revisaron los principales grupos musculares con sus principales funciones. ¿Qué llamó la atención? Aunque claro, cuando uno ve músculo esquelético, las funciones primarias del músculo es la generación del movimiento y también lo que es la regulación de la temperatura corporal, pues tiene una función fundamental y es una función sensorial. Entonces llamo la atención, ¿por qué? Porque cualquier grupo muscular que yo estudie, aparte de tener motoneuronas y fibras musculares,
tiene una gran cantidad de receptores sensoriales. Y llamo la atención en el color azul. ¿Por qué? Porque si ustedes se van por el color azul, son todas las neuronas sensoriales que salen desde la estructura del músculo esquelético. Entonces, claro, si ustedes ven, tengo a alfa, a beta, a delta y C. Y creo que esto debe ser importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos en la clase pasada que las neuronas sensoriales se podían clasificar en dependencia de lo que es el tamaño de las células y si tenían o no tenían mielina. Entonces, vuelvo a tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque tengan presente que las neuronas de primer orden son las que van a hacer el proceso de traducción. Por lo tanto, que yo diga a alfa hace el proceso de traducción, pues estoy diciendo que esa neurona no solamente se encarga de hacer el proceso de traducir la señal mecánica, sino que además se encarga de llevarla al sistema nervioso central. Es la doble función que cumplen las neuronas de primer orden. Entonces, ¿qué quiero llamar la atención de esta tabla? Fíjense que nosotros decíamos que los sistemas sensoriales se pueden dividir en dependencia del tamaño de la neurona en su periferia o en su diámetro y en el contenido de mielina, siendo las A alfa, A beta y A delta las que contienen mielina y las C las ausentes de mielina. Pero además las C son las de más pequeño diámetro, por eso son las que menos velocidad tienen. Ahora, teniendo esto en consideración, me devuelvo otra vez al músculo esquelético, porque si ustedes se fijan, la estructura del músculo esquelético tiene tanto receptores que se llaman A alfa, que van del uso muscular, y ahorita les muestro el uso muscular, y A beta, que sale del tendón. Y a esos dos órganos se le llaman órganos propioceptivos, el uso muscular y el órgano tendinoso de Golgi. Entonces voy a mostrarlos. ¿Por qué? Porque lo que yo les mencionaba del músculo esquelético, solamente les mencioné en locomotor las fibras musculares esqueléticas que se llaman extrafusales. Y estas fibras musculares son las encargadas de la contracción muscular. Pero como hay fibras extrafusales, hay fibras musculares que se denominan intrafusales porque están dentro de un uso. Y llamo la atención de estas fibras musculares intrafusales. ¿Por qué? Porque miren que la neurona de primer orden hace espirales sobre esa fibra muscular y de ahí sube ese axón hacia médula espinal. Por eso a esto se le llaman terminaciones anuloespirales. Y miren que las terminaciones anuloespirales salen del uso muscular. Ya voy a mostrar qué información trae o lleva ese fibras A alfa. Tengan presente que la representación gráfica del diámetro es porque son las de mayor diámetro, es decir, que la información más rápida, sensitiva, que viaja o sale del músculo es la del uso muscular. ¿Qué otro órgano sensitivo propioceptivo les mostré? El famoso órgano tendinoso de Golgi. Y miren que en los tendones, y acuérdense que los tendones es lo que me permite unir el músculo a las estructuras óseas, tengo una neurona el cual tiene sus ramificaciones dentro del tendón. A esta neurona se le llama órgano tendinoso de Golgi. ¿Qué es importante? Y por eso me encanta esta gráfica de Netep, y es articulaciones. Y claro, muchos han pasado por ortopedistas porque han sufrido esguinces o ruptura de los ligamentos, o uno que es fascinante, que es ligamento cruzado anterior, que es un ligamento que queda en la rodilla, ustedes ya lo deben saber, y que me permite la estabilidad antero-posterior de rodilla. ¿Qué llamo la atención? Pues muchos futbolistas se rompen este ligamento, pero no solamente pierden estabilidad. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque si ustedes se fijan, los ligamentos tienen órganos tendinosos de Golgi. Por lo tanto, también nos informan sobre la posición de ligamentos.
Por lo tanto, cuando uno rompe el ligamento, pierde un órgano de estabilización y sensitivo. Por eso no he podido de volver a estabilizar la rodilla. ¿Vamos bien? Sigo mirando y miren esta belleza de representación gráfica que tengo, como les decía, cualquier grupo muscular el que sea, tiene músculos o fibras musculares que se encargan de la contracción y las famosas fibras intramusculares o uso muscular. ¿Qué se ha clasificado? Y de hecho está la neurona del primer orden que lleva la información. Pues tenemos la clasificación de alumno espiral en estas células que tienen la característica de que los núcleos los pone en el centro y por eso a esto se le llama uso muscular, que se denomina de bolsa. ¿Por qué? Porque esto parece una bolsa llena de núcleos. Pero además hay otras fibras musculares intrafusales que no tienen esta cadena, sino que todos sus núcleos van así, colocados en cadena. Por eso se llama en cadena. Independientemente si es en bolsa o en cadena, los usos musculares determinan la misma información y la llevan hacia médula espinal. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque tanto las de cadena como las de bolsa, bolsa o cadena, tienen la característica de que son neuronas alfa, es decir, son neuronas de un gran tamaño y llevan la información muy rápido. ¿Qué es interesante? Pues se han hecho estudios de esa información del uso muscular y miren que ahí tengo las representaciones gráficas de lo que se denomina bolsa y cadena, que ya les voy a mostrar. Esto es en bolsa y miren una gran cantidad de núcleos ubicados en la parte central. Y este que ustedes ven es lo que se denomina cadena. Y miren que los núcleos no están organizados en la parte central, sino están todos longitudinalmente. Independientemente si es de bolsa o cadena, miren que la información viaja por esas neuronas sensoriales 1A. ¿Y lo llamativo qué es? Pues los primeros estudios que hicimos para poder determinar la información que lleva el uso fue tomar la neurona del primer orden, es decir, anclar o medir esta neurona y hacer estímulos en la estructura del músculo. Entonces, acuérdense que si yo estoy midiendo la neurona, pues yo lo que mido de la neurona son los cambios en el potencial. Es decir, esto que ustedes ven aquí. ¿Qué observo acá? Estos son cambios eléctricos de la neurona del primer orden. ¿Qué tengo abajo? La longitud del músculo y abajo tengo la frecuencia de descarga, que sería la integral de esta señal de acá. ¿Qué quiero mostrarles? Toman el músculo esquelético mientras miden la aferente sensorial del uso muscular y lo que hacen es cambiarle la longitud al músculo y por eso lo cambian 400 micrómetros la longitud. ¿Y qué evalúan? Si cambia la frecuencia de descarga. Entonces, si ustedes se fijan, acá tengo una cantidad de potenciales de acción, pero cuando yo estiro la estructura, miren que se incrementa la cantidad de potenciales de acción. Y de hecho, llamo la atención porque cambian el experimento, ya no cambiando solo 400 micrómetros, sino ya haciéndolo casi el triple. Y fíjense que cuando yo cambio 3 veces la longitud del músculo, pues se incrementa dramáticamente la cantidad de potenciales de acción. Por lo tanto, lo que estoy diciendo que es que el uso muscular descarga potenciales de acción cuando se estira. Entonces, por eso se menciona que la longitud de los músculos o la determinación de la longitud de los músculos es mediado por el uso muscular. Una cosa importante, y de verdad que a veces parece como difícil de entender, era poder comprender cómo el uso muscular
cuando se estiraba la estructura de músculo esquelético, podía generar señales eléctricas. Y aparecen estas personas que, como mencionan, ganan el premio Nobel en el 2021, es decir, hace muy poquitos años, por permitirnos el conocimiento de los canales piso. Y acá aparecen estos canales. ¿Qué son los piso? Hay piso 1, piso 2 y piso 3, pero piso son canales mecanotransductores. Y de hecho, los mecanotransductores fueron de los últimos canales que pudimos clonar e investigar aisladamente. Por eso, si ustedes ven, esto se gana el premio en el 2021. ¿Qué llama la atención? Estos investigadores estudian todo lo que es somatosensorial, por eso no solamente describen los pisos, sino también describen los receptores de temperatura y de dolor térmico, que ahorita vamos a hablar. Por lo tanto, obviamente estas investigaciones fueron bastante lindas. ¿Qué llamó la atención? Perdón. ¿Qué llamó la atención? Pues miren la estructura, aparecen las 3 hélices bajo lo que se denomina la capa, y esto es bastante interesante, la estructura cuaternaria de los pisos, piso 1 y piso 2. Piso 1 se encuentra en sistema nervioso central y piso 2 se encuentra a nivel de periféricas, es decir, todo lo de tacto y mecanorecepción. ¿Qué llama la atención? Si ustedes ven, estas partes de las estructuras de las hélices tienen la característica que sensan lo que es disturbio mecánico y por eso acá lo representan. Llama la atención, esto que ustedes ven en la membrana de fosfolípidos, que está anclada a la proteína piso 2 porque estamos viendo lo que es a nivel periférico, y llama la atención porque los estímulos mecánicos que me afecten la membrana celular van a terminar abriendo estos mecanotransductores. Y llamo la atención porque estos mecanotransductores son canales catiónicos no selectivos. Por lo tanto, por eso ustedes ven movimientos de 2 iones principales, sodio y calcio. Y por lo tanto, si mueve sodio y calcio desde el exterior hacia el interior, lo que genera es una despolarización. Entonces, vuelvo a mi gráfica del uso muscular. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, tengo la gráfica de mi estructura del músculo esquelético, tengo mi gráfica del uso muscular y tengo mi gráfica del órgano tendinoso de Golgi. Miren que tengo información propioceptiva del uso, información propioceptiva del tendón. ¿Qué llamo la atención? Estiro la estructura porque estoy generando estiramientos y lo que observo que es que la neurona de primer orden que está en el uso muscular incrementa la cantidad de potenciales de acción. Mientras, llamo la atención, miren que en el órgano tendinoso no hay cambios de la señal. Por eso es que se menciona que todos los cambios de longitud del músculo son mediados por la actividad del uso muscular. Ahora, una cosa importante que tienen que tener en cuenta es que nosotros hablamos la clase pasada que la intensidad se regula con frecuencia, pero además se regula con la cantidad de neuronas sensoriales activas. Reclutamiento temporal, reclutamiento espacial. ¿Qué quiero llamar la atención? Claro, el uso muscular también tiene potenciales receptores graduables. ¿Qué significa esto? Y llamo la atención, que si yo estiro poco el uso muscular, pues se genera potenciales receptores pequeños. Pero en la medida que yo estiro más la estructura, pues abro más canales piso y por ende aumento la señal del potencial receptor. Entonces lo que estoy mostrando que es, fíjense que las terminaciones anuloespirales, lo que contiene esa membrana de esas neuronas que es los canales piso
y entre más se estire, más se abre, y entre más abiertos, pues más grande es la señal. Por eso esto decodifica la intensidad de estiramiento. ¿Bien? ¿Bien hasta aquí? Ahora, ¿qué quiero mostrar? Aparece el siguiente componente, que es el órgano tendinoso de Golgi. Y como les decía, el Golgi no se activa si yo estiro el músculo. De hecho, él mantiene unas potenciales, entre comillas, estables. Entonces, ¿qué es llamativo? El órgano tendinoso de Golgi, que es esta neurona A beta que ustedes ven aquí, como les decía, también está en la parte de ligamentos. ¿Y eso qué me permite? Pues acá viene una característica interesante, y es el estudio de los órganos tendinosos de Golgi. ¿Qué quiero que observen? Miren que estas aferentes 1 beta son neuronas que terminan dentro de la capa interna del tendón. Y por eso, si ustedes se fijan, las representaciones gráficas que hacen del órgano tendinoso es esto que ustedes ven acá. ¿Qué quiero que observen? Que la parte terminal de esa aferente 1 beta termina metiéndose dentro de las fibras de colágeno. Y por eso, si ustedes se fijan, dentro de este tejido que es conectivo, lo que tengo que es nervios que se meten dentro de las fibras de colágeno. ¿Qué es llamativo? Pues he estudiado cómo se activa esta neurona, y quiero que observen esta imagen de acá. ¿Qué tengo? Mi músculo esquelético con el uso y mi músculo esquelético con el órgano tendinoso. En esta ya no lo estiro, sino lo que le provoco es una contracción. Y fíjense una cosa, como le provoco una contracción, necesito estimular las motoneuronas. Claro, acá ustedes ya se deben acordar que una fibra muscular no se activa a menos de que se active la motoneurona que la estimula. ¿Vamos bien? Entonces llamo la atención porque miren que cuando el músculo se acorta, el uso muscular disminuye su descarga, pero, llamo la atención, el órgano tendinoso incrementa su generación de potenciales de acción. Entonces, aquí es llamativo, ¿por qué? Porque cada vez que ustedes se contraen, el tendón se elonga, y lo que hace que es, esas fibras de colágeno comprimen la estructura de la membrana de la neurona, activando el piso. Entonces, aunque ambos, el uso muscular y el órgano tendinoso, tienen piso 2 porque son los mismos receptores, el problema es que el estímulo es diferente. Mientras el uso, como está colocado en paralelo a la fibra muscular, recepciona el cambio de longitud, el tendón, como es en serie al músculo, recepciona ese grado de contracción muscular. Te lo repito, por favor. Si ustedes se fijan, el uso muscular me aumenta los potenciales de acción cuando el músculo aumenta su longitud. Por eso he dicho que el uso muscular me determina la longitud del músculo. ¿Qué llamo la atención? Me queda el siguiente órgano sensorial que está ubicado en el tendón, que es el órgano de Golgi. ¿Qué llamo la atención de este órgano sensorial? Porque es neurona del primer orden. Miren que su parte terminal está dentro de las fibras de colágeno. Entonces, ¿qué hace para estimular estas fibras aferentes? Pues para poderla estimular, el músculo se tiene que contraer. ¿Para qué? Para que estire el tendón y comprima el nervio. Y claro, cuando lo comprime, se activa piso 2 y despolariza. Por lo tanto, lo que estoy diciendo que es
que aunque el órgano tendinoso y el uso muscular tienen los mismos canales piso 2 que son mecanotransductores, el uno sensa longitud porque está en paralelo, mientras que el otro mide tensión porque está en serie. Los dos son sensores de estiramiento. Uno es, claro, son mecanotransductores, sino que uno es de estiramiento y el otro de contracción. ¿Por qué digo esto? Y llamo la atención para separarlo, porque fíjense que acá lo que hice que fue, estiro la estructura. Y miren que al estirar la estructura, ¿qué hago? Activo el uso, pero no se activa el órgano tendinoso. Por eso digo que tengo dos informaciones que salen de las estructuras musculares. ¿Qué tanto es su longitud y qué tanto es su contracción? Y a ambas informaciones se le llaman informaciones propioceptivas. Entonces, que yo pueda ubicar mis partes del cuerpo en la misma posición obedece a que conozco la longitud de los músculos y la contracción de ellos. O si no, no habría forma de que yo pueda hacer eso. Y de hecho, para poderlo hacer, si no tengo información propioceptiva, tendría que disponer de otro sistema sensorial. Porque de hecho, hay personas que tienen afecciones de las vías propioceptivas y por eso tienen que caminar así. Y claro, tienen que caminar de esa manera porque tienen que incrementar la base de sustentación y tienen que mirar al piso para controlar los movimientos de los pies, porque no tienen ubicación de su cuerpo en el espacio. ¿Sí está claro? Pero cuando digo conocer la ubicación del cuerpo en el espacio, ¿qué significa? Conocer cuál es la longitud de los grupos musculares y cómo es su grado de contracción. ¿Sí? Ahora, llamo aquí la atención porque miren que estas informaciones, tanto de A alfa, que viene de los músculos del uso muscular, como A beta, que viene de los órganos tendinosos, si ustedes se fijan, se van a terminar uniendo después, o son lo que se denominan propioceptores, se van a terminar después uniendo en la vía con lo que se llaman mecanorreceptores. Entonces, llamo la atención, ¿por qué? Porque hasta el momento he revisado de esta vía lo que es posicionamiento. Pero miren que dentro de la vía no solamente viaja propiocepción, sino que aparece tacto. ¿Ah? Voy para allá, porque depende de la zona. Ahora, ¿qué quiero mostrar? Entonces, aparece otra estructura que es inmensa, que es piel, o también denominado sistema tegumentario. A mí esta exposición de bodies lo que me gusta es esto. Pues si ustedes ven, ahí hace la extracción de la piel de todo el sujeto. ¿Y por qué? Porque claro, aparte de receptores propioceptivos en los músculos y en los tendones, tenemos una gran cantidad de terminales sensoriales en la piel. Ya eso es lo que se le denomina receptores de tacto. ¿Qué llama la atención cuando se estudia piel? Pues cuando uno empieza a estudiar ese sistema, se separa en piel lampiña, que es en ausencia de vellosidades, y en piel con velo. ¿Por qué se hace esta discrepancia? Porque los receptores sensoriales de cada una de las zonas de la piel son diferentes. Entonces, llamo la atención. Primero, esa imagen que ustedes observan es de todo el sistema de la piel y fíjense que la piel tiene capas. La capa más externa, epidermis. La capa mediana, dermis. Y abajo de la dermis, tejido subcutáneo.
Y esto es en toda la piel. Lo que cambia son las proporciones de cada una de las láminas, pero se mantiene. ¿Qué llama la atención? Y me voy a ir en piel sin vellos. Y me voy a concentrar principalmente en palma de manos, después les digo por qué. Pero, importante, que quiero que observen. Si ustedes se fijan, tanto en piel lampiña como en piel con vello, yo tengo receptores ubicados hacia la superficie, es decir, cercana a la epidermis, y receptores en la profundidad de la dermis. Por lo tanto, se hablan de receptores superficiales y receptores profundos. Y por eso en algunos textos les pueden clasificar en tacto superficial, tacto profundo. ¿Qué llama la atención? Y me quedo con esta imagen, como les decía, del lado derecho de la piel lampiña y sobre todo de la palma de la mano. ¿Qué observo como receptores táctiles? Si ustedes se fijan, aparecen estas bellezas que se llaman los discos de Mertel. Además, si ustedes se fijan, tengo estos corpúsculos que se llaman corpúsculos de Meissner. Por lo tanto, hacia la parte superficial tengo los corpúsculos de Meissner y los discos de Mertel. Meissner, Mertel. Además, y llama la atención, estos se denominan entonces receptores superficiales. ¿Qué más observo ahora como receptores profundos? Pues como receptores profundos de la piel lampiña aparecen lo que es los corpúsculos de Ruffini y los corpúsculos de Pacini. Por eso Ruffini y Pacini se llama de tacto profundo. ¿Qué discrepancias hay con el piel con vello? Si ustedes se fijan, aunque en esta imagen no aparecen, contenemos los discos de Mertel en la parte superficial, pero hacia la parte profunda pues vamos a encontrar los famosos receptores pilosos. Y de hecho, este sistema folicular que sale la vellosidad, pues se empezó a estudiar dramáticamente porque tiene una gran cantidad de información sensorial. Y por eso en piel velluda, esa información profunda es por los folículos pilosos. Miro y bueno, acá aparece algo que son los niños diferentes. ¿A qué hago referencia? La gran mayoría de todos los mecanotransductores salen de la neurona de primer orden. ¿A qué hago referencia? Clasificación 1. Es decir, que la neurona de primer orden hace la traducción. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué quiero llamar la atención? Miren que estoy en corpúsculo de Pacini, estoy en lo que se denomina el corpúsculo de Meissner y acá con Ruffini. ¿Qué observo de cualquiera de ellos? Miren que las terminaciones axonales terminan dentro de esas cápsulas. Por lo tanto, esas terminaciones son las que contienen los piso 2. Entonces, claro, cuando se deforma, termina deformando la membrana, generando entrada de cationes. Ya sea así, ya sea así. Pero como les decía, aparece el niño diferente y son las celdas de Mertel. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, las celdas de Mertel nos van a permitir formar lo que se denominan los discos de Mertel. ¿Cuál fue el detalle? El niño diferente porque esta es clasificación 2. ¿A qué hago referencia? Tengo una célula especializada que recepciona el estímulo mecánico y me permite la liberación de neurotransmisor para activar la neurona de primer orden. Por lo tanto, los discos de Mertel son los únicos dentro de los mecanotransductores que se hablan de clasificación tipo 2.
¿Por qué? Porque su neurona de primer orden no hace la traducción, sino lo hace una célula especializada. ¿Vamos bien? Pero, y llamo la atención y no me vayan a golpear, pero miren esta belleza de acá. ¿Qué tenemos? La neurona de primer orden, que está en la piel, que está conectada a la célula de Merkel. ¿Qué fue lo que llamó la atención de estas células? Mucho revuelo se dio con este estudio. ¿Por qué? Porque normalmente esto se manejaba como clasificación 2. ¿Por qué? Porque el estímulo mecánico activaba los piso 2, eso generaba la despolarización y la entrada de calcio que me provocaba la liberación del neurotransmisor y la activación del aferente. Pero, y llamo la atención en el pero, cuando aislaron y quitaron Merkel y hacían estímulos mecánicos, había respuesta. Entonces llamo la atención, ¿por qué? Porque la neurona de primer orden de las células de Merkel también tienen canales piso 2. Entonces, por eso esta representación gráfica, ¿por qué? Porque el estímulo mecánico no solamente puede activarme los pisos de las células de Merkel, sino también los pisos de lo que es la aferente. Por lo tanto, este puede generar despolarización directa, la cual se puede amplificar por las células de Merkel. Por eso, esto se llamó clasificación tipo 1 y tipo 2. ¿Por qué? Porque tanto la neurona puede hacer la traducción, como tiene célula de Merkel que le genera también ayuda en la traducción. Y digo ayuda en la traducción, ¿por qué? Porque claro, cuando nosotros analizamos la información que sale del disco de Merkel, tenemos tanto adaptación rápida como adaptación lenta. Y se ha visto que eso es mediado por la señal de Merkel. Entonces, por eso estos han sido como los niños, ¿cómo se denomina diferentes? ¿Qué llamó la atención? Estudio que se hizo en piel y que yo a ustedes les había comentado en algo, que era esto de la posibilidad de los campos receptivos. ¿Qué llamó la atención? Pues el estudio de campos receptivos a través de una prueba que se denomina simple, y es la de reconocimiento de dos puntas. Entonces, claro que quiero llamar la atención, si ustedes ven a nivel del pectoral y de la parte de la espalda, pues la posibilidad de reconocer dos puntas son distancias de casi 40 milímetros. Pero me llama la atención, en la medida que yo me acerco hacia la mano, miren que los campos receptivos se van haciendo cada vez más pequeños. Es decir, que yo puedo sensar dos puntos en distancias más cortas. Y miren que voy en el hombro más corto hacia la muñeca más corto y llamo la atención, dedos. Porque si ustedes se fijan, son los dedos de la mano los que tienen mayor reconocimiento de dos puntos en menor distancia. Es decir, donde contenemos los campos receptivos más pequeños. ¿Vamos bien? Ahora, ¿qué llama la atención? Y aquí empieza lo que les decía el estudio de la mano. ¿Por qué se basaron tanto en el estudio de la mano? Porque como les decía, cuando yo le tapo los ojos a un niño y le pido que reconozca objetos, lo que va a hacer es cogerlos con sus manos. Pero además hay un biomodelo que nos ha ayudado fuertemente a estudiar todo lo que es la parte sensorial y son los monos. Y claro, si ustedes ven los macacos, también tienen reconocimiento a través de las manos y por eso fuertemente los hemos usado para estudiar tacto discriminativo. ¿Qué llama la atención? Si ustedes se fijan, aquí aparecen los receptores tanto de corpúsculos de Meissner, discos de Merkel, corpúsculos de Pacini y terminaciones de Ruffini. ¿Qué quiero mostrar?
Si ustedes ven, estudiaron cada uno de esos receptores y estudiaron ¿qué? Los campos receptivos y dos, el tipo de adaptación. ¿Qué quiero que observen? Corpúsculos de Meissner y discos de Merkel tienen campos receptivos muy pequeños y principalmente en el dedo 2 y 3. Y miren que parte en el dedo 1. Si ustedes se fijan, tanto Meissner como Merkel son muy parecidos en la densidad en esos dedos. ¿Qué llama la atención? Si ustedes ven, ambos son de campos receptivos pequeños, es decir, me permiten discriminar dos puntos de manera muy exacta, pero además, miren, Meissner es de adaptación rápida. Cuando se coloca el estímulo aumentan los potenciales, cuando se quita también cambian los potenciales. Mientras que Merkel es de adaptación lenta, es decir, que me mantiene potenciales durante el estímulo. Acuérdense que la adaptación hace referencia a que yo coloque el estímulo y determinar qué pasa con la respuesta de la neurona de primer orden. Entonces, ¿qué observo? Estimulo y encuentro que los de Meissner tienen adaptaciones rápidas. ¿Qué es adaptación rápida? Que cuando coloco el estímulo genera la señal, cuando tengo sostenido el estímulo, miren que no genera nada, y cuando la quita vuelve a generar señal. A eso se le llama adaptación rápida. ¿Qué es adaptación lenta? Que yo ponga el estímulo y él genere el aumento de los potenciales de acción, pero me mantiene los potenciales de acción durante todo el estímulo. Entonces, ¿qué he dicho? Meissner es de adaptación rápida, Merkel de adaptación lenta. Pero como les decía, Merkel es de adaptación lenta gracias a los discos de Merkel. Ahora, ¿qué llamó la atención? Y me voy hacia las profundidades. ¿Por qué? Porque miren que en las profundidades tenemos Pacini y Ruffini, los cuales sus campos receptores son grandísimos. Y de hecho, esta es la representación del campo receptivo de un corpúsculo de Pacini en la mano. Y terminaciones de Ruffini. Uno de adaptación rápida, otro de adaptación lenta. ¿Qué me interesa mostrarles? Braille. Braille fue algo que fue bastante interesante de analizar porque es la posibilidad de discriminar palabras a través de configuración de puntos y ubicación espacial de esos puntos. Entonces llamo la atención en cómo está esta persona leyendo Braille y los dedos que utiliza para leer Braille. Y de hecho llamo la atención, ¿por qué? Porque claro, la posibilidad de leer Braille es con los dedos 2 y 3 de ambas manos. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque son los sitios donde mayor cantidad de corpúsculos de Meissner y discos de Merkel tenemos, los cuales son de campo receptivo pequeño. Y por eso la posibilidad de discriminación. Entonces, yo llamo la atención porque, como les decía, uno es de adaptación rápida, otro es de adaptación lenta, pero independientemente qué es lo que más me interesa, que ambos, uno lleva lo que es presión, otro lo que es tacto sostenido, y lo que me interesa es la posibilidad que tenemos de la falange 1 y 2, de esos dedos 2 y 3, de la gran cantidad de estos receptores. Y por eso les decía que si yo
amputo estos dedos, pierdo la posibilidad de discriminación. ¿Y por qué? Porque estos dedos no tienen esa gran cantidad de receptores porque no se utilizan para discriminación. Y por eso, claro, cuando uno coge objetos, termina cogiendo objetos a través de los 3 primeros dedos. Porque uno no discrimina con estos 2 dedos. Y por eso tampoco podría leer braille con estos dedos de aquí, porque no tiene los receptores disponibles para hacerlo. Y por eso llamo la atención de que no es lo mismo amputar segundo y tercer dedo que cuarto y quinto dedo, funcionalmente. Y esto es importante que lo tengan presente porque no hay una plasticidad cerebral de que me aumente la sensibilidad del dedo 4 y 5. ¿Por qué? Porque no tengo los receptores mecanotransductivos en esos dedos. ¿Sí está claro? ¡Listo! Llamo la atención en algo que a mí me encantó y fue este estudio porque comienzan a buscar en diferentes puntos de la palma de la mano la correlación entre discos Merkel y Meissner con relación a Pacini y Ruffini. ¿Qué quiero llamar la atención? Si ustedes ven, las aferentes, principalmente de capacidad resolutiva, como les decía, ¿qué son? Las de adaptación rápida y el SAE, que es discos de Merkel, y lo que es Meissner. ¿Qué llama la atención? Fíjense que en la medida que yo avanzo, comienzo a incrementar la cantidad de esos receptores. Y miren qué es densidad. ¿Y qué llama la atención? Entre más densidad de esos receptores, en la falange 2 y 3, que tengo mayor resolución espacial. Por eso lo que se denomina tacto discriminativo es casi netamente en dedos de las manos. Y llamo la atención, miren que en la medida que yo me alejo de las falanges, comienza a haber una disminución de la densidad de esos receptores y por ende una disminución de la capacidad de discriminación. Y por eso les decía que la discriminación de qué depende, pues en últimas de la cantidad de discos de Merkel y de Meissner que tengamos en la superficie. Pero puede existir alguna otra parte del cuerpo que tenga mínima discriminación. No, lo que pasa es el campo receptor para la discriminación. Por eso la discriminación es netamente mala. Y fíjate que en los otros que se hacen, si hay o no hay estímulo. Porque una cosa es discriminar su tamaño, su forma, su textura, y otra cosa es que esté o no está. Entonces, claro, en otra parte del cuerpo, ¿tú qué haces? Censar si hay estímulo o no hay estímulo. Pero, por ejemplo, es que yo eso decía que en lo que es piel gruesa, que es por lo general planta de las manos, pero también planta de los pies, encontramos corpúsculos de Pacini, pero también de Meissner, pero Meissner solo sirve para discriminativo en las manos, es lo que les estoy diciendo. Y solo sirve de discriminación por su tamaño de campo receptor. Porque Pacini tiene campo receptor grande, por lo tanto no te permite discriminar, solamente activarse por estímulo mecánico. Es que fíjate que, entre comillas, la discriminación que es que tú tengas un espacio muy limitado en el cual tú solamente censas. Ahora, ¿qué llama la atención? Piloso. Porque si ustedes se fijan, hasta el momento he revisado la piel sin vello. Y de hecho me concentré en la mano. Pero, llamo la atención, la gran mayoría de la piel tiene folículos pilosos. Y claro, si uno ve, por ejemplo, el dorso, tiene folículos pilosos y por todo lo que es las extremidades tienen folículos pilosos. Entonces es bastante llamativo porque, como les decía, los folículos pilosos tienen dos tipos como de receptores. Uno superficial, que son las células de Merkel, pero además aparece el folículo. Esto para mí fue
súper novedoso porque en mi época el folículo solamente crecía pelo, pero, y llamo la atención, la gran cantidad de terminaciones sensoriales que salen de la parte folicular. Entonces, claro, voy a mencionar algo que me voy a salir del tema, pero claro, tengo también terminales de dolor. Y claro, si yo me arranco un folículo, me duele, porque activo ese tipo de nociceptor. Pero, llamo la atención, ese no es el que me interesa tanto, sino el que me interesa es el de mecanotransducción, es decir, de tal. ¿Qué llamo la atención? Fibras A delta, A beta y sobre todo A beta. ¿Qué ha sido interesante? Esta cosa sensa. En esta dirección, zigzag y circunferencia. Entonces llamo la atención, ¿por qué? Vienen nervios que me sensan información lateral. Otros nervios que me informan de información anteroposterior. Otros que me sensan si es circular y otro que me guía zigzag. Pero además tacto superficial. Por eso llamo la atención, ¿por qué? Porque folicular es una de las terminales sensitivas más grandes que tenemos. Por eso esto discrimina entre zigzag, circunferencia, un lado o el otro. Y por eso, entre comillas, fíjense que la parte folicular es una gran terminal sensorial. ¿Qué llamó la atención? Como les digo, esto ya se clasificó en qué? En que tengo neuronas que me miden zigzag, tengo neuronas que me miden movimientos circunvalares, tengo otros que es en el plano horizontal, en el otro en el plano vertical, y cada uno va saliendo por una rama diferente. Por eso se habla que la parte de vellosidad es fuertemente inervada. Y claro, si ustedes se fijan, uno puede jugar con sus vellosidades y obviamente saber hacia qué direcciones o qué están haciendo con esas vellosidades. Y claro, para poder tener la capacidad de detectar el cambio en el movimiento, pues fíjense que lo que se hizo que fue por especialidad del movimiento. Entonces, estos igualitos llaman la atención, ¿por qué? Porque miren que A beta tiene todas las neuronas que son mecanotransductores. Y llamo la atención, los que se ubican en la superficie, tacto superficial. Los que se ubican en la parte profunda, tacto profundo. ¿Qué me gusta de esto? Y llamo la atención. Miren receptores de cabello. Y llamo la atención porque en mi época solo colocaban tacto y vibración, pero ahora movimientos laterales, movimientos horizontales, lo que es zigzag y circunvolución. Es decir, todas estas las transcriben. ¿Qué llamó la atención y que me gusta? Miren que tanto lo propioceptivo como lo de tacto, sea profundo o superficial, viajan a través de neuronas o A alfa o A beta, que son las de mayor velocidad. ¿Qué quiero llamar la atención? Si ustedes se fijan en esta tabla, las más grandotas siempre van a ser las del uso y de órganos propioceptivos. Y las que le siguen son las de tacto. Ahora, ¿qué me gusta de esta lámina? Como les decía, propiocepción y tacto viajan por la misma vía. Es decir, que esas neuronas A alfa, A beta o 1 y 2 en músculo salen de la piel o salen del músculo
y llegan la médula espinal a la parte posterior. Pero, y esto es fundamental, miren que esta, que es la neurona de primer orden que hace la traducción, no se queda en médula, sino asciende ipsilateral, por lo que se llaman los fascículos cuneatus y gracilis. Y miren que por eso se llaman columnas posteriores. ¿Por qué? Porque el gracilis y el cuneatus es la columna posterior de médula espinal, que es eso que estoy marcando acá. ¿Qué observo? Llego a bulbo raquídeo y en el lemnisco medial, en el núcleo del gracilis y del cuneatus, hago el relevo con la neurona de segundo orden. Y miren que la neurona de segundo orden lleva la información contralateral al tálamo. Por lo tanto, en el tálamo del lado izquierdo me llega la información táctil y propioceptiva del lado derecho. ¿Va muy bien? Pero, importante, toda la información táctil y propioceptiva viajan ipsilateralmente en médula espinal. Esa es la neurona del primer orden. ¿Qué llama la atención? Fíjense que la neurona del primer orden me puede hacer sinapsis en la médula espinal, pero además lo que me llama la atención es que ella es la que forma los gracilis y el cuneatus, es decir, las vías. Y miren que lleva hasta dónde, hace sinapsis, que es en el lemnisco medial. En los núcleos del gracilis. En los núcleos del gracilis y del cuneatus. Y se convierten en lemnisco medial. Y de allí, esa neurona de segundo orden hace la depusación hacia el tálamo. Y en el tálamo ya directamente a corteza somatosensorial. Y miren que esta es la neurona de tercer orden. Desde tálamo hasta corteza. ¿Qué es importante? Y me voy a ir a la neurona de primer orden. Miren que tanto músculos, huesos como piel de un mismo segmento van a llegar a una lámina que después va a ascender. Por lo tanto, esto forma lo que se llaman los famosos dermatomas. ¿Qué estoy diciendo? Que una zona de la piel y una zona de los músculos y de los huesos pues va a llegar a una zona específica de médula espinal. Entonces, ¿qué tengo? Por ejemplo, en la imagen, que la terminación es de C2, me da toda la parte sensorial de la parte de la cabeza. ¿Qué observo? C3, parte del cuello. Y parte anterior también del cuello, todo lo sensitivo. ¿Qué observo? C5, T1, T2, T3. ¿Por qué? Pues cada uno de los mapas de las regiones sensoriales que responden. ¿Para qué nos sirve ese mapa? ¿Para qué uno tiene? De hecho, cuando uno va a medicina interna o cuando le toca a uno UCI, le toca tener un mapa de estas cosas porque es fundamental en trauma. ¿Por qué creen que es fundamental en trauma? Saber los dermatomas. Si queremos determinar algún daño en médula espinal y que tenga afecciones sensitivas, es preguntar sobre si siente o no siente. Entonces, claro, yo le cierro los ojos al sujeto, le digo y lo empiezo a tocar. ¿Siente o no siente que lo estoy tocando? No siento. Si no siente, ahí determinamos en qué niveles que no siente. Y en dependencia del nivel de que no siente, sabemos si es C1, C2, C3, C4, T1, T2, T3 o lumbares. Por eso, uno siempre tiene los mapas dermatológicos cuando le toca a pacientes traumatizados o con trauma cráneoencefálico también. Entonces, llamo la atención en algo interesante. Imagen. ¿Qué estamos viendo? Como les decía, toda información, tanto propioceptiva como de tacto, llega a una zona específica de médula espinal. Por eso formo los dermatomas.
¿Hasta ahí vamos bien? ¿Qué llama la atención? Imagen. Acuérdense que tanto propiocepción como tacto viajan a alfa, a beta. Voy viendo fibras alfa, a beta, y ¿qué quiero que observen? Que las fibras alfa, a beta llegan tanto a lámina 6, lámina 7 y lámina 9. Si ustedes ven, estas láminas son sensoriales, esta es motora. ¿Por qué digo que esta lámina es motora? Porque si ustedes se acuerdan de su estudio de médula espinal, en la lámina 9 están las motoneuronas, los somas de las motoneuronas que inervan el músculo esquelético. Entonces, llamo la atención, ¿por qué? Porque eso significa que tanto mecanorreceptores del uso pueden llegar a activar directamente fibras musculares a través de sus motoneuronas. Te lo repito. ¿Qué estoy diciendo? Si ustedes ven, tanto fibras a alfa como a betas llevan información a las partes sensoriales, que son las láminas 4, 5 y 6 y 7, pero también a la motora, que es lámina 9. ¿Por qué? Porque acuérdense que en esa lámina 9 es que tengo los somas de las motoneuronas. Entonces, ¿qué llama la atención de lo que él menciona? Claro, a todo músculo le puedo generar reflejo de extensión. ¿Qué es el reflejo de extensión? Que si yo estimulo el uso, me genera contracción. Entonces yo utilizo los reflejos para saber la integridad neuronal. Y puedo irme desde las piernas para saber a niveles lumbares y sacros, como hacia los miembros superiores para saber torácicas y cervicales. Entonces, por eso medimos reflejos. ¿Por qué? Porque a través de un reflejo yo puedo saber la integridad de cada una del sistema sensorial y motor. Por eso yo puedo golpear cualquier tendón y la respuesta va a ser la contracción del músculo. ¿Sí está claro? Y miren que, y llamo la atención de qué es un reflejo. Un reflejo, ¿qué es? La entrada sensorial que provoca un efecto motor. Pero miren que el efecto motor no es voluntario. Lo sensitivo se conecta con lo motor y la respuesta siempre es la misma. Y llamo la atención, la respuesta siempre es la misma. Si yo golpeo, se estira. Si yo golpeo, se estira, no cambia. Son patrones estereotipados. A un mismo estímulo, una misma respuesta. Por eso los reflejos no se aprenden, pero se integran. ¿Qué significa se integran? Pues que yo puedo hacer que me golpeen y no provocar contracciones tan fuertes. Es decir, que yo puedo a través de mi corteza inhibir el reflejo. Y por eso hay muchas personas que dicen, ay, es que a mí no me da. Y comienza uno a decirle, ah, bueno, cierre los ojos, mire para allá. Y entonces toca distraerlo, ¿para qué? Para poderle ver una ligera respuesta. Entonces, claro, uno puede integrarla a través de corteza. Pero integrarla, ¿qué es? O inhibirla o excitarla más. ¿Listo? Bueno, sigo mirando y me voy a lo que es gracilis y cuneatus, que están en la parte posterior. Y acuérdense que por acá está viajando la información sensitiva, propioceptiva y mecánica. ¿Qué llamó la atención? La organización de gracilis y cuneatus. ¿Qué sabemos? En gracilis viaja la información de miembro inferior y parte de la espalda baja. Mientras que en cuneatus, que es la parte externa, está miembro superior, cuello y cabeza. Obviamente cada es trigeminal y ese sale de este cuento de aquí. ¿Qué me gusta de esta señal o de esta imagen?
Si ustedes se fijan, nos muestra hasta dónde llega la información después del relevo en lo que es las columnas del lemnisco medial en bulbo raquídeo. ¿Qué observo? Voy por Gracilis y cuneatus, llego al núcleo de Gracilis y cuneatus y miren que ahí en el núcleo hago la sinapsis entre la neurona de primer orden y segundo orden que me lleva la información hacia el tálamo contralateral. ¿Qué es llamativo? Me voy a ir, y de hecho, como les decía, los núcleos tienen separación por posición, miembros superiores e inferiores, y llamo la atención porque cuando veo este relevo de la neurona de segundo orden que llega al tálamo, llega principalmente al núcleo ventroposterior, tanto lateral como medial. Ya lo voy a mostrar. ¿Qué ha llamado la atención? Se ha estudiado el tálamo en el núcleo posterior. Y miren esto de acá. Tálamo. Núcleo posterior o ventroposterior, parte medial, parte lateral. ¿Qué encontraron? Si ustedes ven el núcleo ventroposterior medial del tálamo, tiene toda la información de la cara. Pero acá, y de hecho me gustó mucho esta imagen porque eso se hizo con monos y se logró corroborar después en humanos. Si ustedes se fijan, la parte de mecanotransducción de la cara, la gran proporción está en los labios. Y claro, si ustedes ven dentro de la cara, la zona de mayor receptores táctiles es en la boca. Y además, y de hecho, en la lengua. Y claro, en la lengua tenemos receptores de tacto. ¿Qué llama la atención? Y me voy a ir al ventro posterior lateral. Si ustedes se fijan, en el ventro posterior lateral está toda la parte sensitiva de propiocepción y de tacto del resto del cuerpo, que no es cara. ¿Qué observo? Y de hecho llama la atención, la mayor cantidad de área es de los receptores de la mano. Y miren que tengo pocos áreas para el resto del cuerpo. Por lo tanto, llamo la atención porque las áreas de discriminación y que tienen mayor densidad de receptores táctiles es el que tiene las mayores áreas corticales. Esta es la zona de transición de donde está el... Este es el núcleo de relevo. El núcleo de relevo es el tálamo. Y es en la parte posterior. Pero lo que quiero llamar la atención que es, en el núcleo ventroposterior del tálamo no tenemos el mismo tamaño por cada uno de los órganos, sino que de hecho el que tiene mayor cantidad de receptores, que es mano, es el que tiene la mayor cantidad del área del tálamo. Y a esto es lo que se le llama la desproporcionalidad del cuerpo. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, tengo un área muy grande del tálamo para reconocimiento táctil, pero muy poca área para el resto del tacto del cuerpo. El ventral posterior medial donde aparece mano, es como, simplemente es que ahí empieza la transición entre la parte... ¿Qué es esto? Y gracias por preguntar. Estos son neuronas que se activan cuando yo estimulo esta zona de la mano. Entonces lo que yo estoy viendo es la disposición del tálamo en cuanto a la referencia de las partes del cuerpo y la parte mecánica. Entonces, a lo que me refiero aquí, ¿qué es? Fíjate que la piel es mucho más larga y grande en todo lo que es tronco,
parte de la cola y miembros inferiores. Pero si tú ves toda esa área de la piel que es grandísima, solamente tiene esta parte del tálamo. ¿Comparativamente con qué? Con la parte que tengo de las manos, la cual si tú ves, aunque es pequeño en campo receptivo, es decir, es pequeño la parte de la piel, mira la gran cantidad de zona del tálamo que tengo para esas zonas. Entonces, a lo que voy, ¿qué es? Si ustedes se fijaron, a nivel táctil en las manos es donde mayor densidad de receptores tengo. Por eso es lo que cubre la mayor cantidad de área del tálamo. Sí, allí en la división veo que hay unos como a la derecha, en el ventral posterior, vean también Claro. malos, pero diferentes. Claro, No alcanzo a ver. puede ser tanto anterior como posterior de la mano, por eso van rotando entre comillas la parte lateral y medial. Pero lo que me interesa de la gráfica, ¿qué es? Fíjense la porción que tengo de manos, del tálamo, comparativamente con el resto del cuerpo de la piel. Y por eso les decía que esto de discriminación no solamente es porque lo tenga en las manos, sino toda la configuración de la red tiene una gran cantidad de neuronas que están asociándose a ellas. Y de hecho, entre más neuronas es que más posibilidad de discriminación tengo. ¿Listo? Ahora, ¿qué es interesante? Como les decía, a mí me llama fuertemente la atención, pues por eso es que el núcleo posterior del tálamo se separó en medial y lateral. ¿Qué es el medial? Todo lo que tiene que ver con la cara. Mientras el lateral, todo lo que tiene que ver con las extremidades. Pero ¿qué es lo llamativo? Las manos es una porción muy grande comparativamente con el resto del cuerpo. Y llamo la atención, ¿por qué? Miren que acá tengo miembro superior y miren toda la porción que tengo para tronco y miembros inferiores. Y por eso les decía que esto guarda ¿qué? Proporcionalidad con la cantidad de receptores. Y claro, entre comillas, comparativamente, la mayor cantidad de receptores están en la mano. Por eso la mano tiene una gran cantidad del área del tálamo vertical posterior lateral. ¿Listo? Y sigo subiendo y miren que el sistema es completamente organizado. ¿Y a qué hago referencia? Pues llegamos a la corteza 3, 1, 2 o también denominada corteza somatosensorial. Por lo tanto, en la corteza 3, 1, 2 es que yo tengo información propioceptiva, información táctil. Por lo tanto, si yo lesiono esa área cortical, se quedan sin esas informaciones. ¿Listo? ¿Qué es llamativo? ¿Por qué carajos le dan la separación? Pues como ustedes saben, esto tiene separaciones por franjas. ¿Cómo así? Claro, yo estoy tomando rebanadas del sistema nervioso que funcionan para una misma función. Perdón que lo repita. Entonces, miren esto. Corteza 3, 1, 2. ¿Qué fue lo primero que se descubrió? El famoso homúnculo sensorial, o la representación de las áreas de la corteza que me permiten sensar tanto propiocepción como mecanotransducción. ¿Qué llama la atención? Pues la gran cantidad de extensión de la corteza para la cara, y miren que lo principal que es los labios. Y de hecho, si ustedes ven, tengo una franja grande en labios, porque como les decía, en boca tengo una gran cantidad de terminales mecanotransductores. ¿Qué llama más la atención? La desproporcionalidad del cuerpo. Y miren que la mayor área somatosensorial se encuentra en las manos. ¿Comparativamente con qué? Con el resto de partes del cuerpo. Entonces, ¿qué me gusta de esto? Si ustedes se fijan, el sistema nervioso es completamente organizado desde la periferia
hasta la parte central. Y gracias a eso es que uno sabe que si se lesiona acá, pues se puede afectar la parte de los pies, que si se afecta acá, parte de los hombros, que si se afecta acá, parte de la sensibilidad de la cara. ¿Qué es otra cosa que se estudió? El 3, 1, 2. ¿Qué fue lo llamativo? Ya me meto dentro del surco y miren que aparece la región 3 con una subdivisión, 3A, 3B. Y después aparece 1 y 2. Esta separación, ¿por qué se dio? Esa separación se dio por funciones. Entonces, el área 3A recibe información propioceptiva de uso y de órgano tendinoso. 3B recibe información principalmente de transductores de mecanorrecepción y 3B se encarga de textura y también de discriminación de tamaño y forma. Área 1 solamente textura, área 2 solamente tamaño y forma. Entonces, por eso es que tenemos clasificación de 3, 1, 2. Entonces ya conocemos que la región 3 pues realmente tiene subdivisión de A y B por la información que llega. Entonces, ¿qué llama la atención? Lesiones específicas de 3A pues me afectan toda la información propioceptiva, pero me permite la de tacto. ¿Qué tenemos de tacto y llama la atención? Pues tenemos la mayor cantidad de área, ¿por qué? 3B, 1 y 2 se encarga de tacto. Y llama la atención, 3B y 1 fundamentalmente para textura, tamaño y forma. 1 textura, 2 tamaño y forma. No se preocupen que este nivel de especialidad pues no lo voy a preguntar. Detalles y lo complejo del asunto. ¿Por qué? Tenemos sitios de llegada específica y miren que en el sitio de llegada específica estamos dentro de la lámina de las cortes en la lámina 4, que es donde llega de tálamo. Pero toda la información que llega a corteza se puede mandar a otras áreas. Por ejemplo, se va a otras regiones corticales, se va a regiones que tienen que ver con ganglios basales y retornan a tálamo. Por eso es que el sistema nervioso es complejo. ¿Por qué? Porque las entradas sensoriales siempre se van a ir a otras regiones y a ganglios de la base y a tálamo fino. ¿Listo? Entonces, como les decía, ¿a mí qué me importa? Hasta sensación. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar sensación? Como les decía, colocamos medios y estimulamos o mecánicamente o propioceptivamente. Y si el área se prende, pues estábamos bien en sensación. Pero percepción ya sería la integración de esa información en ustedes. ¿Listo? Detalles para terminar parte de... Disculpe, el eje X. Sensitivo, sí. Veo que en la lámina 6 Sí. está hablando del cuarto, el tercero y el segundo. Sí. Los dedos. Sí. En las siguientes láminas, de la 5 a la 1, ¿qué significan esas separaciones del eje X? Acá tienes el homúnculo, ¿cierto? Entonces, hazte cuenta que yo tengo la parte del homúnculo de los dedos. Entonces, esa está separada ¿en qué? En la del cuarto dedo, la del quinto, porque cada uno tiene su representación. Y cada uno de ellos pues tiene las diferentes 6 láminas. Porque todas llegan a la lámina 4 de la corteza somatosensorial. Pero de acá es que se propaga para los otros lados. Otra vez. Si tú ves, estoy en corteza 3, 1, 2. ¿Listo? En esa corteza yo me ubico en la de los dedos. Por ahí. En la de los dedos.
Y claro, cuando voy a ver los dedos, cada uno de los dedos tiene una zona específica de llegada. Ok, el corte que estamos viendo. Ajá, entonces el corte que estás viendo es de los dedos del segundo al cuarto, desde la lámina 6 hasta la primera de la corteza. En todos llega en la lámina 4 desde el tálamo, que era la zona de relevo, y aquí es que se pues llega dependiendo de qué zona sea. ¿Listo? Ahora, ¿qué queda? Y de hecho me encantó un estudio que se hace en primates que de pronto a ustedes les va a indignar. Pero, claro, en fisioterapia había algo que es la posibilidad de plasticidad. ¿A qué se habla plasticidad? Pues a la posibilidad de entrenar a las personas para que ganen funciones a través de otras técnicas, entre comillas. ¿Qué llamó la atención? Pues poder estudiar qué pasaba en la corteza 312. ¿Con qué? Con la capacidad que tienen los monos de discriminación. Entonces, llamo la atención, ¿por qué? Porque si ustedes se fijan, como les mencionaba, aparece el dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4, dedo 5. ¿Qué llama la atención? Tengo dentro de la corteza la representación de cada uno de esos dedos. Como les decía, ¿qué hemos hecho a nivel ya cortical? Yo puedo insertar electrodos y estimular periférica para saber qué área está de la corteza. ¿Qué quiero llamar la atención? Se le corta el nervio mediano, porque esto pasa en los humanos, ¿y eso qué hace? Que pierda la información del dedo 1 y dedo 2. Entonces llama la atención, ¿por qué? La pregunta de investigación era ¿qué pasaba con esta parte cortical cuando yo quito el nervio periférico y me quedo sin la información de esta zona? ¿Qué llamó la atención? Se llama reorganización del mapa sensorial como reorganización de los mapas motores, porque esto también pasa en lo motor. ¿Qué llamó la atención? Pues los dedos que tenían información comienzan a cubrir esas áreas para ser receptores de estas áreas específicas. A esto es lo que se le llama plasticidad neuronal. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque yo no sé si ustedes lo crearon con estos cuentos de que uno no usa sino el 10% de su cerebro, pues realmente eso sería estúpido, porque entonces ¿para qué tenemos el otro 90%? Digo esto pues para que lo tengan presente, ¿por qué? Porque las neuronas que no se funcionan, pues lo que hacen es entrar en apoptosis. Por eso las neuronas buscan hacer redes neuronales. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque ellas pueden cambiar la sinapsis. Y al cambiar la sinapsis, crean nuevas vías. A esto se le llama plasticidad neuronal. Entonces, claro, las neuronas de la corteza no se pierden, sino se utilizan en otro sistema sensorial que sí funciona. Voy aquí, voy aquí. Es que una cosa es que tomes áreas corticales y otra cosa es qué tipo de receptores tengas en los dedos. Entonces, claro, a mí esa área cortical me va a servir para sentir acá, pero eso no significa que tenga discos de Mertel y de Mertel que me permitan la discriminación. ¿Sí es claro esto? No sé si me... Vuelvo a la pregunta. Si tú ves, yo me puedo quitar estos dos dedos. Entonces, ¿qué hago? Mi parte de corteza cerebral que sensaba estos dedos, pues me van a sensar estos dos. Pero no significa que porque yo tenga un área cortical voy a poder discriminar más. ¿A qué hago referencia? Porque la discriminación depende de qué neuronas sensoriales tienes. Y acá no tienes esos receptores. Entonces, la corteza te sirve para sensarlo, pero no quiere decir que mejoraste la discriminación de esa área. Exacto. Por lo tanto, entre comillas, podrías sentir mucho más en esas zonas, pero no discriminar. ¿Por qué digo discriminar? Porque necesitarías que en estos dedos tuvieras ambos tipos de receptores en gran densidad y no los tienes. ¿Sí es claro eso? Entonces, claro, tu área cortical no deja de funcionar como acá, sino que toma otras áreas sensoriales.
toma otra área sensoriales porque esas neuronas no dejan de funcionar. Pero lo que estamos haciendo aquí es cortar el nervio, ¿no? Ok, y entonces ahí dice que ya va a corresponder es a la parte de atrás, la parte del dorso. Y porque está llevado por otro nervio, imagínate. Exacto. Claro, y acá este raciocinio es interesante. Claro, los nervios periféricos se encargan de llevar la información hasta la estructura central. ¿Vamos bien de ahí? Pues claro, si yo corto el nervio mediano, pues me quito de una vez la información de la parte anterior de la mano de los dedos 1 y 2. ¿Por qué? Porque aunque tengo los dedos y tengo los receptores, el nervio está cortado. Por lo tanto, no me puede llevar la información a corteza. Por eso se llama deprivación. De hecho, para que lo tengan presente, yo puedo también deprivar al animal colocándole un guante y dejándole que no tenga exploración táctil. Eso es una deprivación que uno puede hacer para evitar lo que es discriminaciones táctiles. Y cuando uno depriva también de esta manera, pues es algo muy parecido a esto que está pasando acá. De hecho, alguien me preguntaba por visual. Con corteza visual pasa lo mismo. Si yo le tapo a los recién nacidos el ojo, pues esa área deja de recibir información del nervio óptico y por tanto esa área empieza a ser remodelada para otras funciones. Y por eso cuando yo le destapo a los 6 meses los ojos, puede ser que ya no vea, porque ya no tiene las entidades centrales para la recepción. ¿Sí está claro? De hecho, esto se ha hecho en animales y como les digo, esto es completamente evidenciado y por eso es que uno no le tapa los ojos a las personas completamente sin organita que haya cierta estimulación. Bueno, sigo mirando y como les decía, ¿qué es lo que me gusta? Todo en corteza se usa. Y entre comillas llamo la atención, ¿por qué? Porque fíjense que esta área que se quedó sin información lo que hace que es, pues trasladar esa área neuronal a sitios que sí recibe información. Pues claro, de esos dedos que estaba recibiendo, la parte dorsal. Entonces, claro, se queda sin la parte ventral de discriminación, pero lo asume la parte dorsal del ángulo, que sí tiene información porque va a través de otro nervio. ¿Sí está claro? Entonces, claro, aquí yo llamo la atención, ¿por qué? Otra vez, y obviamente, estos son cambios post-lesión, pero también se pueden haber cambios post-nacimiento. Y claro, hay personas que pueden perder alguno de los sentidos durante el proceso del nacimiento, y entonces esa área cortical, ¿qué hace? Pues se vuelve a trasladar para otras funciones. Por eso, entre comillas, estas personas que son ciegas de nacimiento pueden tener rangos de audición mucho mejores que el de nosotros, porque áreas corticales visuales comenzaron a tomarse para la parte que auditiva. Entonces, como les decía, no es que cambien los rangos de audición, pero es que tienen umbrales mucho más mejores de detección. Y es que ahí viene el detalle. Los umbrales también. ¿Listo? Entonces, esas son como compensaciones del sistema. ¿Preguntas o dudas de somatosensorial? ¿Bien? ¿Listo? ¿Qué hora es? 15 minutos.